Ok, vamos a ir comenzando en este tiempo, mientras que se van incorporando los hermanitos que vienen en último lugar. Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Voy a pedir a nuestro hermano Eduardo que levante esa oración para poner este tiempo, nuestras vidas delante del Señor. Gracias, Señor, te damos por esta hermosa mañana, Señor, por este privilegio que tenemos aquí, que tenemos, Señor, de poder compartir tu palabra, de escucharla, de aprender de ella, Señor. Gracias, Señor, por los expositores que nos pones de tu palabra, Dios. Bendíceles grandemente, Señor, y pon un corazón y un oído abierto esta mañana a recibir lo que tú nos quieres dar, Señor. Te lo dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Ok, vamos a abrir nuestras Biblias en el día de hoy, continuando con el mensaje de la escuela de Evangelio que dejamos a medias la semana pasada. Vamos a abrir en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Seguro que todos o casi todos conocemos este texto. Lo hemos leído, lo hemos mencionado, lo hemos compartido, lo hemos estudiado seguramente. Pero es un versículo breve, pero importante en este día. Dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, donde nos dice que, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Veo que no lo sabemos bien. Es un versículo que lo tenemos bien sabido. Okay. La semana pasada terminamos diciendo que hablábamos y decíamos que uno de los problemas de la Iglesia, o uno importante de la Iglesia, es que la Iglesia hoy en día, en nuestra época, está bajo el legalismo. Está bajo esa función de la religiosidad que veíamos la semana pasada, y eso es un gran problema en nuestras vidas. Mientras que se está bajo el legalismo, mientras que se está bajo la religiosidad, ¿qué va a pasar? Que mientras que estamos en esos parámetros de religiosidad, esos parámetros de legalismo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues lo que ocurre normalmente en todas estas iglesias, que hay conflictos, que hay peleas, que se hablan de cosas y discusiones, se habla de otras cosas que no es el Evangelio. Y cada vez que ocurre, que cada vez se hace más complicado, cada vez más difícil. Y no se restaura el Evangelio. Y ese es el gran problema. ¿Y el Evangelio qué es? Decíamos, el Evangelio es la vida. Es la vida. Y si yo no restauro el Evangelio, significa que no estoy viviendo una vida plena. No estoy viviendo una vida real. No estoy viviendo una vida como la que Cristo quiere que nosotros vivamos. Y es la realidad que tenemos que ver. Y tenemos que vivir la promesa de Dios. ¿La promesa cuál es? Que el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo de Dios obre. Porque muchas veces, yo he dicho y he hablado con muchas iglesias pentecostales, carismáticas, bautistas, de asambleas, y digo, muchas veces hablamos tanto y tanto del Espíritu Santo, le nombramos tanto al Espíritu Santo, gesticulamos tanto con la obra del Espíritu Santo, y qué poquito le dejamos trabajar al Espíritu Santo, qué poquito le dejamos obrar al Espíritu. Hablamos tanto del Espíritu que no le dejamos obrar al Espíritu, de tanto hablar. Cuando el Espíritu es el Espíritu de la creación, cuando en la creación el Señor Dios, Jehová, Elohim, en aquel término, Elohim, cuando está hablando del término Elohim, ese término majestático, plural, hagamos, estaba hablando del Espíritu también. Estaba hablando de esa realidad espiritual del Espíritu. Hagamos, creamos la luz, hagamos la tierra, hagamos. Y con una palabra, Dios hizo toda la creación. El Espíritu es el Espíritu de la creación. Por eso decimos que somos nuevas criaturas. No que nos ha reformado un poquito, no es que nos ha hecho una reforma. Eduardo sabe de reformas en las casas, ¿verdad? No es lo mismo hacer una reforma en una casa que decir, tiro la casa y hago una nueva. El Señor no ha venido a poner un parche en nuestra vida, el Señor no ha venido a reformar un poquito nuestro carácter, el Señor no ha venido a poner un criterio nuevo en nuestra vida, el Señor no ha venido simplemente a que tengamos una ética cristiana, que es buena, sí, pero no deja de ser una ética, que es necesaria, por supuesto, pero que es una ética que nace y sale solo y cuando el Espíritu de Dios está en cada uno de nosotros y Él hace la obra, no nosotros.
Entonces necesitamos esa obra nueva, que cumpla y obre en nuestras vidas. Y necesitamos que eso sea una realidad, no solamente un contexto, o una ideología, o una teología. No, yo soy pentecostal porque creo en la obra del Pentecostés, la obra del Espíritu Santo. Bueno, eso es una teología que está bien, pero yo lo que realmente necesito, ¿qué es? Necesito la vida. Necesito la vida, no una teología. ¿Tú de qué denominación eres? Cristiano. ¿Y a mí qué me cuentas? Esas son cosas que los hombres se han hecho y las divisiones que el hombre ha creado. A mí, ¿tú qué eres? Hijo de Dios. ¿Pero dónde? ¿Qué más da? A mí no me importa, te puedo contar dónde nací, me desarrollé, crecí, pero eso no determina quién soy yo. ¿Quién determina lo que soy yo? Vimos en el mensaje de la semana pasada y veremos luego quién soy yo. Pues yo soy Antonio García. No, ese es mi nombre, pero yo no soy eso. Tú eres el pastor. No, eso es lo que hago, mi función, pero no es lo que yo soy. ¿Qué es lo que yo soy? Lo que Cristo ha hecho en mi vida, lo que Dios ha hecho en mi vida. Dime, Rosy. Dios te bendiga. Sí, concerniente a eso que pienso yo y qué es lo que debo aplicar a mi vida. Cristo dice en su palabra que Cristo vino por una iglesia. Amén. Por la iglesia. Amén. Pero la iglesia no es ninguna religión, lo que usted acaba de decir, no es la teología de la teología de cada persona, sino la iglesia, el corazón. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo totalmente. O sea, Cristo, Amén. la esencia de Cristo en nuestra vida es que viene a buscar. O sea, que somos la esencia de Cristo. Amén. Una cosa es la Iglesia Universal de Cristo, que es la iglesia en cualquier lugar del mundo, cualquier hijo de Dios, porque la iglesia, recordemos, no es un lugar, no es un local. La iglesia de Cristo somos nosotros, piedras vivas, dice la palabra. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Entonces nosotros, y en ese nosotros está todo aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo, que ha sido restaurado por la sangre de Cristo y que por lo tanto son hijos de Dios, participantes del cuerpo de Cristo. Entonces eso es la iglesia. Y otra cosa es la iglesia local, que es lo que estamos peleando y lo que vemos, que las iglesias locales, cada una en una región, están en esta realidad. Y es donde nosotros tenemos que trabajar. En la iglesia local sabemos que en la iglesia de Cristo ya estamos, somos cuerpo de Cristo, pero en nuestro lugar, en nuestro rinconcito, en nuestra parcela, aquí en Santander, es donde tenemos que nosotros experimentar esa realidad. ¿La realidad cuál? Que somos nuevas criaturas. Que de verdad no se nos ha hecho una reforma, sino que somos nuevas criaturas. Y tenemos que entender esta palabra. ¿Qué es lo primero que dice? Las cosas del pasado. Las cosas viejas. ¿Por qué? Porque ahora somos nuevas. Nuevas. No reformadas. No es una reformita, no es un parche. No es simplemente un parchecito que nos pone, sino que somos nuevas criaturas. Lo que está diciendo es que las cosas que hemos vivido en el pasado, las viejas, las anteriores, que ya ha pasado. Y que todas son hechas nuevas. Ahora, la clave de todo esto, la clave de esta verdad, ¿cuál es? Decíamos la semana pasada, quiero recordar, ¿cuál es la clave? En Cristo. Siempre recordar esta palabra, en Cristo. Es la expresión más utilizada por el apóstol Pablo en todos sus escritos. ¿Por qué será? Entiendo, porque cuando hay un énfasis desmedido, un énfasis amplio en un autor, es porque ese autor le estaba dando una importancia y una relevancia a esas palabras. Lo que está haciendo Pablo en este contexto es dar relevancia a que todo eso que estamos diciendo, que somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron, que todo eso no se forma de la noche a la mañana por ti y por mí, no porque nosotros lo propongamos, porque nosotros tratemos de hacerlo, sino porque si nosotros permanecemos en Cristo. ¿Cuál es la clave entonces? No es lo que yo me proponga, la clave es si estoy o no estoy en Cristo. Si estoy en Cristo, puedo entender esa palabra, que si alguno está en Cristo, de verdad, es una nueva criatura. Entonces, ¿qué significan estas expresiones? Tenemos que verlo en el día de hoy. Al recibir la respuesta del Evangelio, que en Cristo, que dentro de Cristo, ¿qué es lo que me está diciendo? Que dentro de Cristo está toda bendición. Que dentro de Cristo está toda la bendición que yo necesito. Que no hay nada más que yo pueda necesitar, sino que yo tengo que permanecer en Cristo. Que yo tengo toda respuesta en mi vida. ¿Esa respuesta dónde la encuentro? En Cristo.
que en Cristo está toda la solución a mi problema, que no lo encuentro en ningún otro lado, es en Cristo, que todo el problema del pasado se soluciona, que todo tiene solución, porque las cosas viejas que tú has vivido, que has pasado, significa que ya han pasado, que ahora eres una nueva criatura, y las cosas viejas, ¿qué ocurre? Que ya han pasado, olvídalas. ¿Cuándo? Si alguno está en Cristo. Entonces tiene que haber una realidad aquí de mi pertenencia a estar en Cristo o no. Tenemos que comprender bien la promesa que Dios está haciendo. Tengo que entender bien la obra del Espíritu Santo. Tengo que entender bien el pacto eterno. Porque cuando yo hablo del pacto eterno, ¿a qué me estoy refiriendo? A ver, pregunta de repaso. Cuando yo hablo del pacto eterno, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Qué estoy diciendo con esto del pacto eterno? ¿Qué estamos entendiendo? Déjame que pregunte para ver dónde estamos. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Estar con Cristo. ¿Estar con Cristo? ¿Alguien más? ¿Saben? La vida de Cristo. La vida de Cristo. En un pacto que no muda, que no cambia. Si es eterno, no muda, no cambia. La eternidad. Pero ni se va quitando el título. Obvio. Estando en Cristo lo queremos todo. Pero fíjate, el pacto eterno, cuando hablamos del pacto eterno tenemos que entender lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Porque todo... El pacto eterno vale. Tenemos que entenderlo porque todos estamos dando como cuando damos un martillazo a un clavo. Que todos le estamos dando... Con amor a Cristo. Sí. Somos nuevas criaturas. Que somos nuevas criaturas. Sí. Es más, Dios le prometió a Abraham, en tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones. Y por eso tenemos que estar en Él, para poder recibir esa bendición que Dios tiene para nosotros. Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí. Isabel. De Él estamos revestidos. De Él estamos revestidos. La promesa que Él nos ha dado. Que nos ofrece. De momento es la que más me gusta. Todas están bien, todas están bien. Yo ahora lo repito. Todas están bien, pero tenemos que entender. Que Dios nos ha dado a su Hijo para nuestra redención. Ok, ¿ves? Ya vamos acertando él. Hermanita. El pacto eterno es que estaremos con Él desde ahora y hasta la eternidad. El pacto eterno es Cristo. Y ahí está todo lo que habéis dicho. ¿No? Porque ahí está, digamos, todo lo que habéis dicho. Amén. Entonces, ahora, pero tengo que entender bien lo que estoy diciendo. ¿Qué es el pacto eterno? El pacto eterno de Dios, ¿qué es? Es la promesa que Dios ha dado al hombre para solucionar el problema que el hombre, por sí mismo, no puede solucionar. ¿Y quién es esa respuesta? ¿Quién es esa que Dios dio? ¿Quién nos dio Dios? Cristo. Amén. Entonces, cuando yo hablo del pacto eterno, estoy hablando de quién? De Cristo. Y ahí entran todas las expresiones que habéis dado. Por eso digo que habéis estado dando al clavo, pero ha faltado el del medio para dejarlo clavado del todo. Pero ¿qué quiero hacer con esto? Que nosotros, hermanos, tenemos que aprender a ordenar el mensaje. Tenemos que aprender a saber dónde estamos y por qué decimos lo que decimos. Porque muchas veces sabemos generalidades, a veces cosas como muy etéreas, ¿no? Si yo ahora preguntara, por ejemplo, es una pregunta simplemente, si yo cuando voy a evangelizar a alguien, voy a predicar en la calle, tengo una propuesta de que un día podamos salir a la calle por la mañana o en vez del acuerdo de evangelio hacer una salida a la calle por el barrio, a orar también por el barrio. ¿Cuándo lo vamos a hacer? A ver, el consejo que se reúna ahora, ¿cuándo lo haremos? Pues un día de esto podemos hacerlo, ¿verdad? Bueno, luego hablamos con el pastor Ángel, Miguel, en fin. Pero, por ejemplo, si salimos a la calle y una persona por casualidad se para, tú le vas a dar un folleto y se para. Uy, no, es esto para que Dios te va a salvar, ¿no? Para tu salvación. No, ¿por qué? Gente educada. Pero tú le dices eso a la persona y la persona te responde, ¿de qué? ¿De qué me tiene que salvar? ¿Qué le decimos? Yo quiero ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decís? Tú imagínate que me decís a mí y yo te digo, oye, vas a ser salvo. ¿Salvo de qué? ¿De qué tengo que ser salvo? De la muerte. Que no me voy a morir nunca. Del mal, ¿no? Del mal, qué mal.
Yo ahora me pongo, estoy poniéndome en el... Yo le diría, De los malos pensamientos. Jesús es el camino y yo te invito a seguirle a él. ¿Qué camino? ¿A dónde? A la vida eterna. Y también, si le digo que Jesús es el camino, le invito a la iglesia y ya se irá enterando de que Jesús es el camino, porque nosotros tenemos que caminar con él y conocerlo. ¿Por qué? Te invito a conocerlo. ¿Por qué? Porque es la vida. Porque es todo para nosotros. Yo tengo vida, Pues será salvo de la muerte eterna. Será. muerte eterna. No, los asustados se van. No se va ¿No? No suena... Os suena que entre nosotros nos entendemos, ¿verdad? Entre nosotros nos entendemos. Entre nosotros sabemos lo que estamos diciendo. Pero tú ponte una persona que no se ha criado en una iglesia, que no va a una iglesia, que nunca ha escuchado, y tú le estás diciendo una serie de cosas que la persona está diciendo, esta persona se le ha ido un poco la olla. ¿De qué me está hablando? ¿Estamos seguros que lo que nosotros estamos diciendo a las personas cuando nos enfrentamos al mundo están entendiendo de verdad lo que queremos decir? Estamos presentándole a Cristo como nuestro Salvador y a Él también como Salvador, de explicarle, porque no conoce de Dios. ¿Pero Salvador de qué? De la vida de uno, ¿no? Y mira, Pero no me estás explicando, ¿salvarme de qué? porque Él no conoce, Él no sabe, Él está en el mundo. Claro, yo estoy en el mundo, yo estoy en el mundo. Para eso nos ha puesto Dios. Para eso dice en su palabra que las piedras hablarán. No es para darle instrucción a esa Que las piedras hablarán. Así dice la palabra de Dios. O sea que no, que la palabra, Esa persona ya cuando le ha dicho lo de que las piedras hablarán, esa persona se ha ido corriendo ya. Totalmente. o sea que no decirle que uno está para eso, uno está para hablarle a esa persona. Sí, estamos para hablarle, pero tú ahora, ¿qué le dices a esa persona? Tenemos que saber que Cristo le ama. Bueno, gracias. Para que él conozca el existe un Dios. Porque hay personas que creen en Dios. Pero estamos escuchando lo que estamos diciendo, ¿verdad? Ponernos en el cuerpo, en los zapatos de una persona que no es creyente y que lo que estáis diciendo esa persona nunca lo ha escuchado. ¿Qué estamos diciendo? ¿Quién está por ahí hablándome? Ah, Humberto, perdón. Vamos a escuchar, es que está allí en el fondo. Humberto, levanta un poquito la voz. Creo que Jesucristo nos salva de la separación de Dios Padre. Por ahí me gusta más, Humberto. Yo, mira, Por ahí me gusta Antonio, más. Me está hablando de la separación de Dios y el hombre. Eso ya me está gustando más. Al hombre lo primero que hay que mostrarle es su pecado. Pero esa palabra, el hombre no la entiende. Porque ¿qué es pecado? Porque lo que para ti puede ser pecado, para mí no. Sí, pero es Dios el que decide. lo que- Claro, tú que crees en Dios, pero yo que no creo en Dios. A eso llegamos. Miren, yo hablé ahora poco con uno que yo trabajo, que hay como creen que son Sí. los que llevan la obra. Y uno me dijo, yo no creo en Dios. Claro, sí, sí. Yo le digo, yo digo, pero que tú vas algún día no, porque Dios no existe. ¿Por qué me dices tú que entonces uno tiene, él tiene su ideología, su pensamiento. Claro. Pero usted tiene que, o sea, enseñarle, debatirle. No es a fuerza, sino que irle explicando que por algo. Claro, pero de eso se trata. ¿Cómo le explicamos a la persona? De eso se trata. La cuestión aquí, ahora, la pregunta era precisamente cómo explicamos a esa persona. Pero es que si una persona no cree en Dios, tampoco le puedo decir que está separado de Él. Bueno. Es que es la misma Ok. comparación. Ok, lo que nos damos cuenta es de una cosa, no tenemos un mensaje claro. Hemos llegado a esa conclusión, ¿no? No tenemos un mensaje claro que dar a la gente. Tenemos diversas ideas, pero no tenemos una idea clara de lo que la gente necesita escuchar. No lo que nosotros sabemos y que ya entre nosotros tenemos entendido. Tenemos una cosa que tenemos que ordenar el mensaje. Es decir, tenemos que saber ordenar el mensaje y la respuesta. Es decir, no estoy diciendo que preparemos respuestas como los testigos de Jehová, que tienen ya los prototipos, sino que yo tengo que saber, claro, cuál es el mensaje. Yo no puedo decir cosas que la persona que está en pecado. ¿Tú crees que a la persona le va a importar eso? Si no está creyendo en Dios y no va a creer en el pecado según
¿Para quién? ¿Y de qué? ¿Y de dónde? Porque lo que es pecado aquí, hoy, mañana allí, a lo mejor ya no es pecado, como ha pasado. Para la sociedad hablo, cuidado, para la sociedad. Entonces, esos términos somos nosotros los que lo entendemos, pero no la gente del mundo. La gente del mundo sí puede entender lo que decía más o menos Humberto. Es verdad que si la persona no cree y determina no creer, pues si la obra del Espíritu Santo no está presente, olvídate. Pero nosotros sí que tenemos que saber cuál es el verdadero problema del ser humano. Y el verdadero problema del ser humano no es el pecado. El verdadero problema del ser humano es que está apartado de Dios. Es lo que nos dice Génesis 3, que el hombre apartado de Dios nada puede hacer. ¿Qué sí es lo que puede hacer? Pecar. ¿Cuándo? Cuando está apartado y separado de Dios. Esa es la primera realidad. Cuando yo entiendo esto, yo puedo entender por qué la persona está sufriendo. Eso fue la primera clase que dimos. Por eso tenemos que recordarla. Fue la primera clase que dimos. ¿Cuál fue la primera clase? ¿Por qué el ser humano, el hombre es infeliz? Cuando yo hablo con una persona, es fácil hablar con ellos. Oye, fíjate el problema que está pasando en Ceuta. Tú le dices eso a una persona hoy en día y ya tienes ahí debate para hablar largo y tendido. Hablar del Evangelio me refiero, no solamente de la política. Digo de Evangelio. ¿Por qué saltan las personas? Porque están sufriendo. Porque están sufriendo. Porque en sus países no hay trabajo, en sus países hay persecución. Pues es un problema espiritual. ¿Cómo? Porque están apartados de Dios. Es decir, estamos hablando de ABC. Habría que hablarlo, pero yo le puedo hablar a una persona con cualquier tema y vamos a llegar a la misma conclusión. ¿Cuál? Que estamos apartados de Dios. ¿Por qué hay hambre en el mundo? Porque en el mundo hay hambre, ¿verdad? Sabemos. Ahora, yo te puedo decir, es verdad que en el mundo hay hambre, pero también te puedo decir que hoy en día en el mundo están muriendo más personas por el problema del exceso de alimentación que por hambre. O sea, hoy en día hay personas que más están muriendo por exceso de alimentos, por problemas físicos, por el exceso de alimentos, que no por la necesidad de alimentos. Lo que pasa es que, claro, evidentemente las escenas de niños muriendo, delgaditos, que te saca UNICEF, evidentemente te toca el alma. No es lo mismo, pero la realidad es que en número hay más personas muriendo de exceso de alimentos que por falta de alimentos. Hoy en día, en lo que estamos viendo, por ejemplo, hoy en día, que hay una guerra en Ucrania, que hay unos conflictos bélicos, hoy en día las estadísticas nos dicen que hay más problemas, o hay personas que están muriendo más por el azúcar que por las balas. Por azúcar. Es decir, es un problema de alimentación. Entonces, no es un problema de que no haya alimentos en el mundo. ¿Verdad que no? No es un problema de alimentos. Ya Dios, cuando en el arca de Noé, después de que Noé bajara del arca, Dios le dio una promesa a Noé. Nunca jamás faltará la siega y la siembra. Nunca faltará, siempre habrá siega, siempre habrá siembra, siempre habrá alimento. Es una promesa de Dios. Ahora, ¿por qué hay gente que está muriendo de hambre? Porque hay otra gente que está muriendo de exceso de comida. Lo que uno se está comiendo de más, se lo está quitando a otro. No es un problema de Dios, es un problema del ser humano. Es que es la malicia del ser humano. ¿Y por qué el ser humano es así de malo? ¿Por qué el hombre tiene esa malicia? ¿Por qué tiene esa maldad? Porque el corazón del hombre... Ese es el problema espiritual, que el hombre apartado de Dios es un hombre que ha caído en esa corrupción. Porque el hombre es de esa manera. Yo estoy dando respuestas concretas al problema del hombre. El hombre tiene ese problema no porque sí, sino porque ya nace con el problema de Génesis 3. Ya nace con el problema que está apartado de Dios y está en pecado original. Por eso el hombre no tiene más remedio que hacer lo que hace. Porque el hombre apartado de Dios no tiene otra solución, no tiene otra alternativa. ¿He hablado de pecado? He mencionado la palabra pecado, quizás a lo mejor de pasada, pero el problema del hombre es el pecado. Hermano, el problema del hombre no es el pecado. El pecado es una consecuencia del problema del hombre. El problema del hombre es que está apartado de Dios. Por eso el problema del ser humano hoy en día, ¿cuál es? Que no está en Cristo. Por eso estamos teniendo esta palabra también hoy, porque en Cristo yo encuentro toda solución y toda respuesta a todo problema. ¿Por qué? Porque en Cristo, ¿qué nos dijo? Hace unos domingos predicamos. ¿Qué dijo? Venid a mí los que estáis. Está hablando de nosotros. Y estábamos nosotros en esa tesitura, en esa situación, en ese problema. ¿Sí o no? Estábamos. Y Él sigue llamándonos. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Viene a quién? A mí, en Cristo. Si estás en Cristo,
Entonces mi carga y mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Cuándo? Cuando yo estoy en Cristo. Entonces, ¿cuál sigue siendo el problema hoy en día? El mismo que hace 2000 años, que hace 4000 años. Es el mismo problema de Génesis 3. Antes se estaba refiriéndose a Génesis 3, el hombre apartado. Ha ido evolucionando. Dios nos ha dado una respuesta, el pacto eterno. Dios nos ha dado a Cristo, que es el pacto eterno, para que el hombre, volviendo a Cristo, volvamos nuevamente al origen de Génesis. Es decir, volver al lugar del cual nosotros procedemos. ¿Nuestro lugar cuál era? En los brazos de Dios. ¿Nuestro lugar cuál era? Estar en Cristo, estar en Dios, estar en la presencia de Dios. Esa era la realidad. ¿Acordáis cuando decíamos dónde Dios crea los peces? ¿Os acordáis? Una cosa tonta, sencilla. ¿Dónde Dios pone los peces? ¿En el aire, en la tierra o en el agua? ¿Por qué? Porque si los pones en el aire, ¿qué pasa con los peces? Que se mueren. ¿Y dónde pones entonces los árboles? En la tierra. ¿Y dónde pones los pájaros? En el cielo. ¿Y al hombre? En la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque somos imagen y semejanza de Dios y Dios puso espíritu en el hombre. Génesis 2:7. Dios puso espíritu, ¿para qué? Para que el hombre tenga comunión con Dios. Cuando el hombre pierde la comunión con Dios, es como si a un pájaro lo metes dentro del agua. Como si a un ave, o sea, si a un pez que está nadando, tú lo sacas y dices, mira qué bonito pez. Pero que se va, no, porque ahora le vamos a cantar canciones bonitas. O le vamos a dar dinero. ¿Tú crees que al pez le hace falta dinero? ¿Le hace falta que le cantemos coritos? ¿Le hace falta? No, ¿qué le hace falta a ese pez? No le hace falta que tú le digas cosas, lo que ese pez necesita, ¿qué es? Que le metas al agua. Al hombre, ¿qué le hace falta? ¿Le hace falta dinero? ¿Le hace falta profeta? ¿Qué le hace falta al hombre? Estar en la presencia de Dios. Pero entonces esa es la pregunta, ¿qué le decimos entonces uno? Cuando salimos a la calle a predicar, ahora encontramos a una persona que no conoce a Dios, y como dice usted, ¿qué le podemos decir entonces? ¿Que busque a Dios porque es salvación? No, lo que hay que decirle al hombre, lo que hay que empezar a hablar con el hombre es hacer ver a la persona cuál es el verdadero problema de este mundo. Es hacerle ver a la persona cuál es el verdadero problema. ¿Cuál es tu verdadero problema? Yo mismo. ¿Cuál es mi verdadero problema? Ay, que tienes un carácter, diría a mi esposa, tienes un carácter fuerte. ¿No? ¿Cuál más sería mi problema, cariño? Tú mejor que yo. Bueno, la mentira también puede valer, ¿no? La mentira. Es decir, ¿cuál es tu problema? Todos tenemos problemas. Ahora, ¿la realidad cuál es? ¿Que mi problema es que se me ha pinchado la rueda del coche? Mi problema es mi problema espiritual. Entonces, todos tenemos problema espiritual. Todos. Todos. Quien diga que no, miente. Miente y le dice a Dios, le pone a Dios como mentiroso. Todos tenemos problemas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ver? Ver el problema del ser humano, hacerle ver a la persona el problema del ser humano. ¿Por qué hoy en día hace falta tanto internet? Porque, hermano, los que hemos nacido, Miguel, de los míos, que hemos nacido en la época del no teléfono, ¿no? Pero es de mi quinta más o menos. No, nosotros hemos nacido sin teléfono móvil. ¿Quiénes más han nacido? ¿Tú también? Yo, con 60 años. Oye, qué viejos somos, ¿no? Y yo, Antonio. Qué viejos somos. Somos una iglesia de viejos. Viejunos. A que aquellos del fondo no saben de lo que estoy hablando. A que habéis nacido ya con el teléfono. La época del teléfono. Mira Moisés cómo se calla. Moisés por tambores. Moisés. Este Eduardo. Qué malo soy. Quiero decir, tenemos que empezar a ver en la realidad cuál es el problema del ser humano. ¿Cuáles son los problemas hoy en día? ¿Por qué está pasando lo que está pasando hoy? ¿Por qué lo está pasando lo de Ceuta? ¿Por qué pasa lo de Ucrania? ¿Por qué está pasando los problemas políticos que España estamos viendo continuamente? Problemas políticos. Entonces, todos lo podemos ver y decir, bueno, es que el problema en España es que está gobernando el Pedro Sánchez y el PSOE, pero cuando mañana gane no sé quién, ¿tú crees que se va a solucionar? ¿Tú crees que se va a solucionar? Ingenuos, no, será otro problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ser humano en sí está bajo este mundo. El hombre, el ser humano, está bajo el gobierno de este mundo y este mundo está bajo el gobierno de Satanás, el príncipe del aire, el Dios de este siglo, etcétera, etcétera.
Entonces es normal que el hombre esté sufriendo. Es normal por cuando el hombre está apartado de Dios. Es normal que el hombre sufra. Es normal que el hombre no encuentre respuesta. Es normal que el hombre no sea feliz. Es que todo eso lo tenemos que saber de antemano. Entonces yo tengo que jugar con lo que sé. ¿Qué es? Hermano, que hay sufrimiento. Por eso decía, si yo quiero hablar con alguien, mencionaré el Ceuta, ya tienes argumentos. Yo no le voy a decir, eres o deje de ser, sino que, ¿por qué? Porque el mundo está sufriendo, porque las personas sufren. ¿Y por qué las personas tienen que saltar una valla? ¿Por qué no tienen que venir a hacer esto? ¿Por qué tienen que...? ¿Y la conclusión cuál es? Hermano, ¿no te das cuenta que el problema es un problema espiritual? Que el hombre está apartado de Dios. Y vuelvo a repetir, no hace falta llamarle pecador. No hace falta condenarle al infierno y decirle, es que está condenado al infierno. No podemos hacer esas campañas que se hacían en antaño, cuando cogías a una persona y tú ibas con un mechero en la mano y le decías, ven, que te iba a hablar de una cosa importante, ven, déjame la mano. Y le ponías el mechero y le quemabas. Y cuando saltaba diciendo, mira, esto es lo que te va a pasar en el infierno toda la eternidad, si no aceptas a Cristo. Nos reímos, ¿verdad? Parece broma. Pero se hacía de verdad. Las campañas de perro de presa, que se llamaban a veces también. ¿Cuáles eran las campañas perro de presa? La de coger a una persona y no soltarla hasta que no le soltaras todo el rollo. O sea, todo el texto y no, hasta que no lo sueltes todo lo que suelto. Y le agarraban a la persona, no le dejaban marcharse. Hermano, esto era. En nuestra época, que nosotros nacimos en una época de represión, nuestra campaña de evangelismo, ¿cuál era? Que nosotros no somos católicos, que nosotros no éramos vírgenes, que no éramos santos. Esa era nuestra campaña, ese era nuestro ejército, nuestro argumento. Nuestro argumento, ¿cuál era? Es que nuestra iglesia ha sido prohibida por el régimen. Y eso era algo como una medalla que teníamos. Es que nuestra iglesia fue cerrada, fue clausurada por el gobierno. Fraga, en aquel entonces ministro del Interior, clausuró las iglesias evangélicas, la nuestra, una de ellas. Y entonces lo teníamos como un argumento evangelístico, porque éramos mártires. Éramos contrarios al gobierno dictatorial en aquel entonces. Y esa era nuestra campaña. Pero ¿he mencionado a Cristo en una de estas cosas? No. ¿He mencionado el problema del ser humano? No. Estoy poniendo argumentos y artimañas que se hacían, pero que no tienen nada que ver ni con el evangelio ni con la evangelización que Dios nos está enseñando. A través de las escrituras, cuando digo. Amén. Entonces yo primero tengo que ver eso. Pero, y antes de hacer o de salir a la calle a predicar, que, como decíamos, salir ahora, lo primero que tenemos que hacer es orar. Eso tiene que ser lo primero. Cuando Pablo va a hablar con Lidia, antes de hablar con Lidia ahí en Corinto, en Corinto, sí. ¿Qué es lo que hizo? Dice que venía de un culto de oración. Salió de la oración y se encontró con Lidia. Entonces, ¿cuál es la estrategia de Pablo? La oración. ¿Y nosotros qué hacemos? Vamos a orar para que Dios nos dé la estrategia. No, hermano, la estrategia es la oración. Entonces, oremos, Dios te dará. Pero primero la oración, después Dios te dará el encuentro. Que esto es importante también. Como dice en Hechos, no recuerdo el capítulo, dice, Dios llamó a aquellos que estaban preparados de antemano. Entonces, ¿qué tenemos que orar? Señor, prepara a las personas con las cuales vamos a encontrarnos en la calle. ¿Por qué? Porque no es dar un liviazo por ahí, no es hacer la técnica del perro de prensa, coger a una persona y no soltarla. No es quemar a una persona. Es de verdad dar el mensaje correcto. Entonces tenemos que ordenar el mensaje correcto. Esto me ayuda a ver y a saber que tenemos que entrar en esta dinámica de aprender el mensaje correcto. ¿De acuerdo? Primero, porque tenemos que saber dar a los demás. Pero primero también nosotros mismos. Esta palabra de hoy es una palabra que tenemos que aplicar nosotros en primer lugar. Porque si yo estoy en Cristo, esto que estábamos mencionando va a ser más sencillo. Porque Cristo mismo hace la obra. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos dirá o nos hará o nos dará qué hablar a la persona. ¿Verdad? ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando estoy en Cristo. Entonces yo tengo que saber esto, que la solución para mi problema está en Cristo. De tal manera tengo que verlo, saberlo, interiorizarlo, que cuando yo me encuentre con una persona, yo no le voy a contar una historia, no le voy a contar un cuento, le voy a contar una realidad de mi vida. Que Cristo en mi vida así es, ha sido y es.
la solución a mis problemas. Entonces, cuando yo tengo claro esto en primera persona, me es más fácil compartírselo a otra persona. ¿Por qué? Porque no le voy a contar un lema, no le voy a contar una historia, no le voy a contar un memorándum que me he aprendido, sino que yo he experimentado y he vivido. Es decir, me he convertido en un testigo. ¿Cuántas veces decimos esto? Hechos 1:8. Es decir, hay poder, y nos hemos quedado con el poder. ¿Poder para qué? Para hacer milagros, para tener cultos avivados, para tener caídas, para tener esto, para tener... No. Dice, ¿entendemos? Para que seáis mis testigos. Es decir, cuando yo soy testigo de esta palabra, de que de verdad, estando en Cristo, Él ha solucionado mis problemas, que de verdad cuando yo he estado en Cristo, Él es la bendición y no necesito ninguna otra bendición, que cuando yo estoy en Cristo, de verdad Él es la respuesta a mi vida, hermano, para mí es más fácil compartírselo a los demás, porque no tengo que aprenderme ningún texto, no tengo que aprenderme un guión, simplemente recordar lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿verdad? Es tener en mi mente la gratitud de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Entonces, cuando yo eso lo tengo claro, me es más fácil poder hablar con las personas. Y no me hace falta hablar de pecado. No me hace falta condenar a la persona. Simplemente decir, hay una solución y una respuesta al problema del ser humano. Hay una solución y una respuesta al sufrimiento de cada uno de nosotros, como fue una solución y una respuesta a mi problema. Y ahí podéis incluso compartir un testimonio breve, conciso, nada lacrimógeno, que a veces nos gusta hacer llorar a la gente, no hace falta, porque la obra es del Espíritu Santo, no es nuestra, no convencemos, sino que el Espíritu Santo redarguye. Pero cuando nosotros podemos dar este testimonio y decir, wow, ¿qué va a pasar? Ah, no lo sé. Ese ya no es el problema del pastor ni el problema de cada uno de nosotros. Es la obra del Espíritu Santo que tiene que convencer de pecado. No eres tú, no soy yo. Tú y yo, que es lo único que podemos y debemos de hacer, predicar a Cristo, predicar ese pacto eterno que es Cristo, dar el mensaje de salvación de Cristo, no de convencer a las personas, sino de Cristo, y poder llegar a estas conclusiones. Mira que las cosas, porque cuántas personas nos van a hablar, es que si yo te contara mi vida, ¿alguna vez os ha pasado esto? Si yo te contara mi vida, ya, puedes contarla, pero ¿sabes lo que te digo? Mira, que las cosas viejas pasaron. Ah, sí, ¿cómo puedo tener solución a las cosas viejas? En Cristo eres una nueva criatura. Lo dice la palabra, ya está, en Cristo. Tenemos que comprender bien la promesa de Dios, comprender la obra del Espíritu Santo, comprender que Jesús es el Cristo, que si yo permanezco en esta verdad, hay una realidad, que el pasado de verdad ha pasado. Hermanos, por favor, escuchad, que las cosas del pasado ya han pasado. Amén. Que ya han pasado. Que no tengo que seguir viviendo en el presente con la carga del pasado. ¿Cuántos hermanos, hermanas siguen viviendo en el presente con la mochila del pasado? Con una carga llena de piedras del pasado, de heridas del pasado, de frustraciones del pasado, conflictos del pasado, con esas heridas que se nos han ido forjando en el pasado. Porque ¿quién no tiene heridas del pasado? ¿Alguien puede decir yo no tengo heridas del pasado? ¿Todos? Entonces, todos tenemos heridas, todos hemos sido heridos. ¿Hay alguien que no haya sido herido en el pasado? A lo mejor el jovencito que es muy joven y aún así. El remanente a lo mejor. Pero estoy seguro que si hablamos un poquito, seguro que también ha sido herido. Todos hemos sido heridos. Pero te digo otra cosa. También todos hemos herido a otros. Totalmente. Así es. ¿Tienes este libre de pecado? Cuidado, a ver si alguien me la va a tirar. A veces hay alguno que se lo cree y me dice no la verdad. Pero todos hemos estado ahí. ¿Sí o no? Todos venimos con una carga del pasado. Todos traemos una mochila del pasado. Nos guste o no nos guste. Lo creamos o no lo creamos. Lo confesemos o no lo confesemos. Si lo confiesas, me alegro. Estás más cerca de la solución. Si no lo confiesas, aún estás en el proceso de la negación. Aún te falta el seguir adelante. Pero todos hemos pasado
por ahí. Por eso hay una realidad, que en tanto yo experimento esta verdad, cuanto yo más experimento en Cristo, en la medida que yo tengo revelación y creo que Jesús es el Cristo, es que voy a estar experimentando que las cosas viejas realmente han pasado, en la medida que yo empiezo a experimentar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Pasa que entonces ya las cosas se nos van a olvidar? No se nos van a olvidar, pero ¿alguien ha sido operado por alguna cirugía? ¿Alguien tiene cirugía? ¿Sí? ¿Sí? ¿Todo? Y tenéis una cicatriz, ¿verdad? ¿Tenéis cicatrices? Yo todavía no. Pero mi esposa sí, por ejemplo, también. Todos tenemos cicatrices. ¿Te la puedes tocar la cicatriz? Quiero decir, no ahora mismo, pero que tú te duchas, te la tocas, ¿te duele? ¿Por qué? Porque ya está cicatrizada. Porque todavía, ¿sabes? Porque todavía no está sanada. Porque no está sanada. Y necesitamos eso que no está sanado, necesitamos ponerlo en Cristo. Porque si duele, no está sanado. Si yo hay una herida, una cicatriz y toco y duele, todavía está fresca. Tú a lo mejor por fuera lo ves la cicatriz, pero todos sabemos que los puntos interiores tardan más en secar y los puntos interiores tardan más en curar, ¿verdad? Entonces significa que por fuera parece que está sanado, pero por dentro todavía duele, todavía no está sanado. ¿Eso qué es, hermana? Un título de oración. Pero tienes que ver dónde duele. De hecho, mira, vamos a tener 5 minutos nada más. Vamos a dividirnos en 3, 4, 5, 6 grupos, no sé, somos muchos quizás, pero podemos dividirnos en grupos y podemos orar por esa palabra. Amén. ¿Qué cosas del pasado todavía duelen? Gracias por decirme esta. Es una puerta. ¿Qué cosas duelen? Pues estoy seguro que no es la única. Lo único que hace falta es tocarla, la herida. Porque la vemos y dices, cicatriz, wow. Pero ya está curada. Tócate. Tócala. Mira a ver si duele. Mira a ver si no duele. Amén. Como somos muchos, vamos a tener 2 minutos para que cada uno, domingo que viene quizás lo hacemos, de separarnos por grupo. ¿Os parece? La semana que viene con un poquito más de tiempo. Pero 2 minutos, cada uno va a meditar, va a orar. Si no te acuerdas, no tengas problema. Si no te acuerdas, pues no te acuerdas, punto. Pero te digo una cosa, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Pídele al Espíritu Santo que te revele. Pídele al Espíritu Santo que te haga ver si hay algo en mi vida que todavía no está sanado, como decía mi hermana. Amén. Porque hoy, usando esta palabra, es un buen momento para empezar de nuevo. Amén. Vamos a tener 1 o 2 minutos para poder orar antes de tener este KidCast. Oremos. Padre, oramos en el nombre de Jesucristo, Señor. Dios mío, Señor, todas las circunstancias de cada uno de nuestros problemas, cada una de nuestras situaciones.